hay mucho entusiasmo. Hasta lo podemos mirar ahora en días. Hay mucho entusiasmo de seguir a Jesús, de ir a la iglesia, de aprender más de Dios. Pero la cosa es que requiere, cuando tú sigues a Jesús, cuando tú de veras eres un discípulo de verdad, es un sacrificio. Van a haber dificultades, porque Dios nunca dijo que no va a haber dificultades. Lo que Él dijo es que siempre va a estar con nosotros, pero va a haber dificultades y es un de veras sacrificio, como aquí dice, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Entonces diciendo como no tiene como un lugar donde quedarse, como diciendo como van a haber momentos difíciles. Y más porque Jesús y sus discípulos, ellos no tenían un hogar permanentemente. Ellos estaban viajando de un lugar al otro, predicando la buena noticia. Entonces, eso fue una dificultad en eso mismo, de pensar con dónde vamos a dormir, si esta gente nos va a recibir, no nos van a recibir. Y es un sacrificio ahora que Dios nos está pidiendo, que es un sacrificio, no siempre va a ser fácil. Y por eso hay mucha gente que dicen que aman a Jesús, dicen que son discípulos, pero de veras no son, porque en tiempos de dificultades ellos no se prestan. En tiempos donde se requiere hacer algo, no se prestan, no quieren dejar su comodidad para hacer las cosas de Dios. Ellos prefieren, no, yo voy a quedarme aquí, yo de veras no voy a hacer esto, entonces de veras no eres verdaderamente discípulo de Jesús. Hola, que Señor los bendiga, bienvenidos a Creador Ama Su Creación Podcast. Mi nombre es Sheila y hoy vamos a estar hablando si eres un verdadero discípulo de Jesús. Quiero empezar con el versículo de Mateo 7:21. Entonces Mateo 7:21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día de juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces yo quiero hablar qué es ser un verdadero discípulo de Jesús y si de veras eres uno. Y yo creo que eso es algo muy importante de qué hablar porque puedes mirar como en TikTok o en Instagram cómo está creciendo, hasta en YouTube cómo está creciendo, que más gente está viniendo a los pies de Cristo. Pero una cosa es que hay ese entusiasmo de conocer las cosas de Dios, pero mucha gente empiezan a conocer las cosas de Dios y ya después es una lucha porque no quieren dejar sus maneras pecaminosas. Entonces están que sirven a Dios, van a la iglesia, pero a la misma vez están en el mundo o haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y ser un discípulo de verdad es que te tienes que morir. Tienes que morir a esa manera pecaminosa de vivir. Y entonces quiero empezar también leyendo lo que es Mateo 22, 37 al 39. Entonces Mateo 22, 37 a 39 que dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandato y el más importante. Hay un segundo mandato que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es tan importante nosotros enfocarnos que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestra mente. Y hay muchas personas que dicen que aman a Dios, pero sus acciones no lo reflejan. Y una cosa es que un verdadero discípulo de Dios va a amar y va a seguir sus enseñanzas. Entonces tú vas a amar y vas a seguir sus enseñanzas. Aunque yo sé que es una lucha, como cuando yo primero vine a los pies de Cristo, fue una lucha dejar mi manera pecaminosa, dejar cosas que yo antes hacía para seguir a Dios, pero tienes que amar a Dios tanto y querer las cosas de Dios tanto para tú poder dejar esas cosas. Y también es amar a otros. Amar a otros es tan importante, hasta aquí dice que es el segundo mandato que nos deja Dios, de amar a tu prójimo. Y yo creo que es difícil también porque en este mundo, vivimos en un mundo donde hay mucho orgullo, donde la gente es, ¿cómo lo puedo decir? Como es un ídolo el orgullo.
como lo idolizan, el orgullo que tú tienes que ser mejor que esta persona, tú tienes que ser mejor que aquella, mejor que esta otra persona y mejor que todos. Y eso no es lo que Dios requiere. Dios quiere que tú amas al prójimo, que tú mires a las personas como Él los mira, con amor. Y es algo que yo también tenía que trabajar en yo mismo, porque cuando yo antes que viniera a los pies de Cristo, yo tenía orgullo. Yo tenía orgullo, pensaba que era mejor que los demás y era como algo que Dios tenía que de veras cambiar y transformar en mi vida, y cambiarme y quebrantarme para yo poder cambiar esa forma. Y es tan importante nosotros amar al prójimo, de veras amar a las personas y no esperar nada a cambio, de veras amarlos sin esperar como si yo le hago este favor, voy a esperar algo a cambio. No, Dios quiere que tú ames a las personas, porque cuando tú haces cosas como cuando miras a una persona necesitada y los ayudas y no le dices nada a nadie, nomás es que tú lo ayudas de corazón, Dios mira eso y Dios te va a recompensar por eso. Y también otra cosa es hacer discípulos. Hacer discípulos es tan importante porque hay muchos cristianos que dicen ser discípulos de Dios, pero hay gente que ni saben que son cristianos. Y eso está mal. Tienes que hablar de Dios, hablar de Dios y ayudar a las otras personas y hacer discípulos. Es lo que Dios llama de nosotros. Y ahorita voy a leer las escrituras que dicen todo esto, que es Juan 8, 31 a 32. Juan 8, 31 al 32. Que dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces aquí con esta escritura, la primera cosa que dije era que tienes que seguir las enseñanzas de Dios, mantenerte fiel a sus enseñanzas, a lo que Él requiere, a lo que Él dice, a lo que Él nos pide que hagamos. Y es tan importante en nosotros mantenernos firmes en eso, porque eso nos hace libres. Porque como dice las escrituras, que cuando tú estás en pecado eres esclavo al pecado. Pero la palabra de Dios, y cuando tú sigues a Dios y cuando tú te alejas de esa manera pecaminosa de vivir, tú eres libre y no estás encadenado en el pecado. Entonces es tan importante mantenernos firmes en las cosas de Dios, y cómo podemos hacer eso es leer las escrituras. Aunque yo sé que va a haber días donde tú no vas a querer leer, porque sí pasa. A mí también me pasa donde no quiero leer la Biblia, donde estoy como no quiero hoy, no quiero. Pero yo tengo que levantarme y leer la Biblia. Y sí lo leo casi todos los días. No voy a echar mentiras, puede que me pase un día a la semana o 2 días, pero de veras trato de hacerlo hábito de que tengo que leer las escrituras, aunque sea un versículo o 2 versículos. O hay días donde leo más que otros, pero me mantengo en la palabra de Dios. Porque si no te mantienes en la palabra de Dios, te desvías. De veras que te desvías. El diablo nomás está mirando a quién devorar. Entonces es tan importante seguir las enseñanzas de Dios. ¿Cómo puedes seguir las enseñanzas de Dios? Leyendo la Biblia y siguiendo lo que la Biblia dice, porque como dicen que la Biblia es la palabra de Dios, está viva la Biblia y es de veras, te edifica, te ayuda. Es como dicen que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Y de veras que sí, a mí me ha ayudado en días donde me siento triste, en días donde me siento desanimada, pero hablo la palabra de Dios, como hoy. Hoy no iba a grabar, hoy no iba a grabar porque dije, no tengo ganas, pero me levanté, oré, leí las escrituras y dije, no, tengo que grabar, porque este es el llamado que Dios me ha puesto en mi vida, y yo sé que esto me ayuda a mí, lo que yo aprendo cuando paso intimidad con Dios, y yo sé que también es esta palabra que yo doy también ayuda a las personas que están escuchando, que están mirando. Entonces me dije, no, yo me tengo que levantar y yo tengo que grabar. Entonces, también quiero leer lo que es Juan 13, 34 a 35. Entonces, Juan 13, 34 al 35, que dice: así que ahora les doy un nuevo mandato: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, ahí está.
que tienen que amarse unos a otros. Y yo sé que una vez es difícil, como cuando alguien te lastima, como alguien te hace algo mal y tienes ese rencor, pero eso no está bien. Tienes que dejar eso ir, tienes que dejar que Dios trabaje en ti y dejar eso ir y amar unos al otros. Y para mí sí fue difícil al principio. Ahora sí siento como si de veras sí amo al prójimo. Pero sí fue difícil, fue un proceso. Pero aunque sea un proceso, tienes que pasar por el proceso, dejar que Dios te cambie, que Dios trabaje en ti. Si estás teniendo dificultad, tienes que orar. Ponte de rodillas y dile: Dios, trabaja en mí. Yo quiero amar al prójimo, yo quiero amar a mis enemigos. Tú teniendo amor, enseña que tú de veras eres discípulo de Jesús, que eres discípulo de Dios, porque Jesús vino al mundo y Él amó, Él enseñó amor. Él no estuvo aquí como odiando a gente, aunque la gente, hasta cuando lo crucificaron, Él no estaba con odio. Él dijo: Dios, perdona a los que ellos no saben lo que están haciendo. Él enseñó amor hasta su último suspiro cuando estaba en la cruz. Entonces es tan importante nosotros enseñar ese amor, porque eso nos hace diferente, porque vivimos en un mundo donde gente no ama, donde la gente se odia unos al otros, se creen mejor que unos al otros, tratan mal a las personas. Y tú enseñando amor, tú enseñando ese amor, amando a las personas, aunque ellos te hagan algo mal, aunque ellos te insulten, tú enseñando ese amor, enseñas que tú eres diferente, que en ti habita el Espíritu Santo, que Dios está contigo, y ellos no te miran ya a ti, sino miran a Jesús. Y hace a la gente que algo está diferente esa persona, miro algo diferente en ellos. ¿Qué es eso? Quiero saber. Y es cuando ellos se ponen curiosos y eso le agrada a Dios. Cuando tú lo representas a Él en vez de representarte a tú misma o tú mismo, estás representando a Cristo. Entonces es tan importante enseñar amor en todas situaciones, aunque te hagan algo malo. Y para mí, yo también tengo que orar que Dios trabaje en mí, porque a mí me da un poquito de road rage, que me enojo cuando estoy manejando, porque gente no sabe cómo manejar. Pero yo sé que tengo que enseñar el amor de Cristo. Entonces tengo que orar. Oren por mí, porque sí necesito ayuda ahí en esa área de mi vida, porque si me enojo es porque la gente de veras no sabe cómo manejar. Siempre, cada vez me tienen que cortar en la calle. Y a mí no me gusta, o no me gustan cuando estoy manejando y están casi arriba de mí. Eso me molesta. Pero yo sé que tengo que orar y enseñar el amor de Cristo en todas áreas. Tienes que enseñar el amor de Cristo en tu trabajo, si vas al gimnasio, en la tienda, donde quiera que vayas, tienes que enseñar el amor de Cristo. Y si estás teniendo dificultad, hay que orar. Yo también tengo que orar antes que maneje, porque de veras que está difícil, pero tenemos que enseñar amor unos a otros. Es lo que nos hace diferente. Entonces también quiero leer lo que es Mateo 28, 19 al 20. Es Mateo 28, 19 al 20. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? No lo miro. Mateo 28. Ok. Mateo 28, 19 al 20 dice: Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, aquí nos está diciendo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer discípulos. Y es tan importante hacer discípulos como cuando hablas de Dios con alguien y que ellos miren que la vida que tú llevas y que tú representas a Dios, y hablarles de Dios, pero no más eso, seguirles hablando de Dios, seguir ayudándolos, que ellos obedezcan las enseñanzas. Y es tan importante hacer discípulos, de veras que, porque aquí nos dice, y no nomás eso, hay gente de veras necesitada de Dios, de veras necesitada de gente que les hable de Dios.
Y no nomás es no nomás es para tu bien, sino es para los demás también. Entonces es tan importante hacer discípulos, hablar de Jesús, ayudar a las personas, porque mucha gente está pasando por cosas, por dificultades, cosas de veras difíciles y no saben cuál es la salida. Y yo de veras puedo decir que es Jesús, es Dios. Yo estaba pasando por tantas cosas y cuando yo volteé a Dios y cuando yo empecé a servir a Dios y de veras que eso cambió mi vida. Estaba yo pasando por muchas cosas, pero tenía esa paz, tenía esa tranquilidad que todo va a estar bien, aunque estoy pasando por tantos problemas. Estaba yo bien y es lo que la gente necesita porque mucha gente tiene ansiedad, tienen depresión, tienen tanto lo que están pasando sin saber que hay un Dios que los ama, hay un Dios que te ama tanto, que quiere estar allí por ti, quiere darte esa paz. Y como dicen las escrituras, Jesús es príncipe de paz. No vas a tener paz en ningún otro lugar más que Dios, más que Jesús. Y por eso cuando yo paso dificultades, tengo amigos, pero yo voy corriendo a Dios. Hoy me estaba sintiendo un poco triste hoy y me fui corriendo a mi carro. Dije, no, yo tengo que pasar tiempo con Dios. Y me eché a llorar y estaba hablando con Dios y me sentí tan bien porque yo sé que Dios existe y yo sé que Dios me escuchó y yo sé que Dios, aunque yo no lo podía mirar, aunque yo no lo podía escuchar, sentí ese abrazo de mi Padre Celestial. Y es lo que la gente necesita. Entonces es tan importante hablar de Dios, hablar que Jesús murió en la cruz por tus pecados y Dios quiere una relación contigo y hacer discípulos. Y entonces, como lo estaba diciendo, en este mundo hay mucho orgullo. Hay mucho que tienes que amarte a ti misma y bla, bla, bla. Y eso de veras que no. O sea, no tenemos que amar unos a otros. Porque cuando tú tienes ese orgullo, eso de veras impide que tú crezcas en tu relación con Dios. Cuando hay orgullo. Porque cuando Dios vino en forma de carne, Él se humilló. Él caminó en humildad. En humildad. Y entonces es tan importante nosotros caminar en humildad, en humillarnos y ayudar a la gente y de veras que enseñar esa humildad. Y también quiero leer lo que es Juan 13, 13 al 17. Entonces Juan 13, 13 al 17. 13. Ok, dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que el que envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Entonces aquí nos enseña que Dios en forma de carne vino y Él lavó los pies de sus discípulos y le dijo, ahora vayan y hagan lo mismo. Y eso es algo tan impactante porque nos enseña que tenemos que caminar en humildad, que hay que quitar ese orgullo, hay que quitar todo eso y de veras enseñar el amor de Cristo, estar allí por los demás y no esperar nada a cambio, porque hay muchas personas que hacen algo y esperan algo a cambio, como yo te ayudé en esto, ahora ¿qué vas a hacer por mí? Y eso no le agrada a Dios. Dios quiere que tú ayudes al necesitado, que tú estés allí por las personas que necesitan sin esperar nada a cambio. Y es tan importante porque ahí nos enseña a Dios que es tan importante amar a la otra persona. Como tú te amas a ti mismo, amar a la otra persona y no pensar que tú eres mayor que los otros, porque aunque Él era Jesús, aunque ese era Dios en forma de carne, Él no pensó yo soy más que ustedes son nada y yo soy Dios. No, Él se humilló y Él le lavó los pies, Él los amó de verdad y Él nos dio ese ejemplo para que nosotros podamos amar unos a otros. Y también quiero leer Mateo 8, 18 a 20. Entonces, Mateo 8,
18 al 20, que dice: Cuando Jesús vio la multitud que le rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otros de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Entonces, con eso yo me quedé pensando y lo leí otra vez y otra vez para entenderlo. Pero lo que quiere decir es que hay mucho entusiasmo. Hasta lo podemos mirar ahora en días. Hay mucho entusiasmo de seguir a Jesús, de ir a la iglesia, de aprender más de Dios. Pero la cosa es que requiere, cuando tú sigues a Jesús, cuando tú de veras eres un discípulo de verdad, es un sacrificio. Van a haber dificultades, porque Dios nunca dijo que no va a haber dificultades. Lo que Él dijo es que siempre va a estar con nosotros, pero va a haber dificultades. Y es un de veras sacrificio, como aquí dice, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Entonces diciendo como no tiene como un lugar donde quedarse, como diciendo como van a haber momentos difíciles. Y más porque Jesús y sus discípulos, ellos no tenían un hogar permanentemente. Ellos estaban viajando de un lugar al otro, predicando la buena noticia. Entonces, eso fue una dificultad en eso mismo, de pensar con dónde vamos a dormir, si esta gente nos va a recibir, no nos van a recibir. Y es un sacrificio ahora que Dios nos está pidiendo, que es un sacrificio, no siempre va a ser fácil. Y por eso hay mucha gente que dicen que aman a Jesús, y dicen que son discípulos, pero de veras no son, porque en tiempos de dificultades ellos no se prestan. En tiempos en tiempos donde se requiere hacer algo, no se prestan, no quieren dejar su comodidad para hacer las cosas de Dios. Ellos prefieren: no, yo voy a quedarme aquí, yo de veras no voy a hacer esto. Entonces de veras no eres verdaderamente discípulo de Jesús. Y entonces también eso requiere confiar en Dios, porque los discípulos estaban confiando que no sabemos dónde vamos a ir, no sabemos si vamos a poder quedarnos en un lugar. Ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Y también es nosotros, también requiere que tenemos que confiar completamente en Dios. Yo estoy confiando completamente en Dios, en mi carrera. Hay veces cuando me quedo pensando cómo voy a pagar por la escuela, pero estoy confiando que Dios va a proveer. Con mi matrimonio, porque yo me quiero casar, pero yo no sé ni con quién me voy a casar, ni cuándo va a pasar, pero yo estoy confiando que Dios tiene todo mi vida Él lo tiene ya todo planeado. Y yo sé que Él está conmigo. Y yo sé que como dije, es un sacrificio, es de veras confiar, es de veras tener fe que Dios va a proveer, que Dios está contigo. Porque yo lo miro ahora, yo tengo 24, lo tenía que pensar, 24, pero tengo 24. Y hay gente de mi edad que ya se están casando, que ya están en su tercer bebé, y yo estoy aquí como, pues, ¿qué está pasando? Pero estoy confiando en mi Padre Celestial, porque aunque esa gente están casados ahorita y tienen hijos, ellos no esperaron a Dios, no esperaron lo que Dios tenía para ellos. Y no es por criticarlos, pero ellos no se esperaron. ¿Cuánto más Dios me va a bendecir a mí por esperar, por confiar en Él, por esperar por esa persona? Y yo sé que aunque unas veces es difícil, es de confiar en Dios y tener fe que Él tiene todo bajo control. Entonces eso de veras es ser discípulo de Dios, es confiar en Él en tiempos difíciles. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a proveer? ¿Cómo voy a poder pagar los biles? Pero es confiando en Dios. Como cuando das tu 10%. Mi abuela una vez, mi abuela ya está en el cielo, pero ella siempre daba su 10%.
y ella esta vez dio su 10%, pero era como el dinero para pagar un bill. Pero ella dijo, no tengo que dar mi 10%. Entonces, con ese dinero que era para el bill, dio su 10%. Y pues mi abuela, ella era una mujer de Dios, que amaba a Dios. Y ella también era pescadora de almas, que ella hacía discípulos donde quiera. Y entonces ella le dijo a Dios, mira, yo di mi 10% porque yo sé que tú requieres eso de nosotros, que demos nuestro 10%, pero yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero este bill está pagado, tú vas a proveer el dinero. Y ella se olvidó de algo que no, le tenían que devolver el dinero de algo, no sé, pero ella dijo que ya pasó mucho tiempo y se olvidó de eso. Y cuando necesitaba ese dinero para ese bill, recibió en el correo, le dejaron un cheque y ella dijo que era el exacto cantidad que ella necesitaba para pagar ese bill. Entonces ustedes dime que si Dios no es real, Dios es real. Y cuando tú de veras eres un discípulo, cuando tú de veras amas a Dios, cuando tú haces ese sacrificio, cuando Dios pide algo de ti y tú sin saber cómo vas a pagar el bill o sin saber cómo van a pasar las cosas, pero tú confías en Él, eso de veras es ser un verdadero discípulo, confiar en Él, amarlo y seguirlo, no importando nada. Y también quiero leer lo que es Mateo 8, 21 al 22. Entonces, Mateo 8, 21. Espérame, ya leí eso. Sí, Mateo 8, 21. Ah, sí, ya lo leí, pero lo voy a leer otra vez. Me quedé callada porque me confundí un poco. Pero dice, otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Entonces, eso diciendo, era como, tenemos obligaciones aquí en la tierra, tenemos cosas que tenemos que hacer, pero diciendo Jesús eso, que deja que los muertos entierren a los muertos, está diciendo que Él debe de ser prioridad. Aunque tenemos obligaciones aquí en la tierra, no está diciendo que no estés ahí por tu familia ni nada, pero tú tienes que poner a Dios sobre todo. Él tiene que ser prioridad. Él tiene que estar sobre todo, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre todo. Y eso no dice que no ames a tus hijos, no, ama a tus hijos y ama a tu esposo, ama a tu esposa, pero tú tienes que saber que Dios está primero antes que todo, que Dios, que tú vas a seguir a Dios, que tú vas a hacer las cosas de Dios. Cuando Dios te pide algo, tú lo vas a hacer. Y eso que dice eso, que es enseñando que Dios es lo más importante. Y no dice que pues no estés ahí por tu familia, pero con eso quería enseñarnos Jesús que Él debe de ser lo más importante en nuestras vidas. También quiero leer lo que es Mateo 8, 28 al 34. Ok, Mateo 8, 28 al... Dice, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios. Sucedió que a esta cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron, si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Entonces, lo que a mí me impactó de leer eso es de que Él expulsó los demonios de estos dos hombres, pero luego la gente le dijeron a Jesús que se fuera de esa ciudad, que se fuera de ahí. Y una cosa la cosa es que eran dos hombres, ¿verdad? Ellos estaban poseídos por demonios, estaban endemoniados. Y la cosa es que cuando yo busqué como cuántos cerdos eran,
dice que eran 2,000 cerdos. Entonces se murieron 2,000 cerdos. Entonces significa que eran muchos demonios adentro de estos 2 hombres. Y como se murió esos cerdos, y eso es lo que vivían la gente ese era como hacían su dinero. Entonces, ahí nos enseña que esta gente, en vez de quedarse impactados, en vez de querer seguir a Jesús, en vez de estar como, wow, como mira, este es el Mesías, en vez de estar así, ellos se preocuparon más por el dinero, se preocuparon más por sus posesiones y pues más por su prosperidad económica que Jesús. Y así nos pasa también a muchas personas que dicen ser discípulos de Jesús, pero ¿qué estás haciendo? ¿De veras estás amando a Jesús? ¿De veras estás amando al prójimo? ¿De veras estás ayudando a las personas? ¿O amas más las cosas de este mundo? Porque lo podemos ver ahora en días como mucha gente ya podemos ver cómo mucha gente está viniendo a los pies de Cristo, se están enterando de quién es Dios y dicen que aman a Jesús, pero sus acciones no lo reflejan. Y Dios nos llama a amarnos unos a otros, ayudarnos y no amar las cosas terrenales. Claro que es bonito como cuando alguien gana un nuevo carro, una casa, es bonito, pero no poner eso sobre y antes que Dios. Siempre poner Dios primero antes que todo. Entonces con eso quiero terminar. Espero que... Oh, no, también quería mencionarlos. También quería hablar sobre cómo los discípulos se murieron. Quería hablar sobre eso porque para mí me impactó porque ellos de veras, esto es lo que es de veras ser discípulo, de veras amar a Dios. Ellos fueron, predicaron la palabra, fue un sacrificio, no nomás eso, murieron por Cristo, murieron por la causa de Cristo, por no negarse la fe. Entonces, Mateo, él se murió por espada. Y Marcos no era discípulo de Jesús, pero él lo dice que aquí que lo mataron por caballos y lo dejaron ahí que los caballos los como pues en la calle, es como, no sé cómo decir drag, como los caballos drag them in the streets, no sé cómo decirlo, pero estaba por los caballos y él estaba ahí en el piso y dejó que los caballos fueran y pues él se murió así. Dice que Lucas, él también no era discípulo directamente de Jesús, pero él lo colgaron. Dice que Juan dice que a él lo quemaron, pero él lo quemaron en aceite, pero dice que él sobrevivió eso. Él sobrevivió eso y por eso pudo escribir el libro de Revelaciones. Entonces Pedro dice que los crucificaron, pero él lo crucificaron en un X. Lo crucificaron en un X y él dice porque él no se sentía, él no quería morir de la misma forma que murió Jesucristo. Entonces él lo crucificaron en un X y al revés. Y dice que Santiago, él lo aventaron. Él lo aventaron del templo. Él lo aventaron del templo, pero todavía siguió vivo, entonces lo golpearon. Dice que el otro Santiago, el hijo de Zebedí, dice que a él, ¿qué le hicieron? Estoy leyendo. Aquí no me dice aquí. Nomás dice que lo iban, le mocharon la cabeza a él. Y dice, lo más impactante de esto es que dicen que había una guardia romano que él se quedó asombrado como él no negaba a Jesús, como él se mantuvo firme en su fe. Entonces él también se puso allí para que a él también lo mataran, porque él se quedó asombrado y él dijo que él también quería aceptar a Jesús. Wow, eso es bien impactante.
Bartolomeo, él dice que él lo mataron golpeando. Andrés dice que fue crucificado en un X. Y dice que cuando lo crucificaron, él dijo que él ha esperado ese momento por mucho tiempo. Wow. Y dice que Tomás, a Tomás le pegaron con no sé cómo decirlo, con un spear. No sé cómo decir eso en español, pero con un spear. Y Judas Tadeo dice que lo mataron con arrows. No sé cómo decir eso en español también, con arrows. Ay, no, diciendo que no sé cómo decir esto, me escucho con un sabo. No soy un sabo, no soy un no sabo, pero es que hay unas cosas que no sé. Matías, él era el apóstol que reemplazó a Judas. Y a él le aventaron piedras y luego le mocharon la cabeza. A Pablo fue torturado y luego también le mocharon la cabeza. Y a Simón lo cortaron a la mitad. Y a Felipe lo crucificaron al revés. Entonces, wow. Quería compartir eso porque para mí fue impactante leer todo eso. Aunque yo sé que yo lo había visto, pero lo volví a mirar, lo volví a mirar y dije, no, lo voy a compartir en el podcast porque es tan importante saber que hay tiempos que va a pasar eso. Ahorita estamos viviendo en tiempos de gracia y pues que ahorita no está pasando eso, pero yo no sé si ustedes han visto, pero yo he visto publicaciones donde en el otro lado del mundo ya está pasando eso, donde hay persecución de cristianos. Y nosotros tenemos que estar preparados y tú tienes que estar preparados porque las cosas, aunque la gente quiere paz y quiere que las cosas se mejoren, van a empeorar. Las cosas van a empeorar y va a llegar el día donde sí va a haber persecución de cristianos y donde tú te vas a quedar donde vas a negar tu fe o vas a mantenerte firme. Y también quería compartir algo. Mi pastora nos compartió un testimonio. No sé si me recuerdo muy bien, pero no sé si me recuerdo. No lo quiero decir mal, pero nos dijo algo que iban a matar estos hombres, que iban a matarlos. Creo que estaban en agua y los iban a matar. Y había un hombre que tenía mucho miedo, entonces se fue para el frente donde estaban las guardias y él tenía miedo y entonces le decían que él nomás tenía que negar su fe, y pues ya él no lo iban a matar. Pero dice una guardia que cuando él se acercó, un soldado, cuando él se acercó, él miró una corona. Y él miró una corona y él decía, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tú tienes en la cabeza? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Y se quedó asombrado y él dijo, mira, si tú te quieres quitar y tú no te vas a morir por tu fe, él dijo, yo tomo tu lugar porque yo quiero esa corona. Entonces para mí me impactó tanto porque va a haber tiempos donde sí va a pasar, donde va a haber persecución de cristianos y tú tienes que mantenerte tan firme en Dios y saber que Jesús es real, porque la manera como se murieron estos discípulos enseña que Jesús es real. Se murieron en maneras tan horribles y una persona no se va a morir por algo que no es real. Jesús es real y Dios es real y para mí fue tan impactante eso, entonces tenía que compartirles eso, pero con eso voy a terminar este episodio. Que el Señor los bendiga y déjame orar. Quiero orar por cualquier persona que necesite ayuda, entonces vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, Señor. Te pido por la persona que está escuchando o que está viendo este episodio, Señor, que tú estés allí con ellos, Señor, que tú los ayudes y si hay un área en su vida donde a ti no te agrada, Dios, que tú trabajes en ellos, Dios, que tú los cambies, Señor, que tú los moldees a ese hombre, esa mujer de Dios que tú quieres que ellos sean, Señor, que ellos crezcan en su fe, Padre, que su amor por ti crezca, que su amor por el prójimo crezca, Dios. Yo pido por ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y con eso quiero terminar. También los quiero invitar a mi iglesia Corona de Gloria. Estamos ubicados en Paris, Texas. Voy a dejar la dirección en la descripción, pero con eso termino. Que el Señor los bendiga y los miro el próximo episodio.